El tiempo se agota en Ormuz. El mundo depende de un solo punto en el mapa. Un pasaje de agua de menos de 40 kilómetros de ancho. Un cuello de botella geográfico tan estrecho que cualquier barco que lo cruce puede ser visto desde ambas orillas al mismo tiempo. Ese punto se llama Estrecho de Ormuz, y en este momento, mientras tú estás viendo este vídeo, la situación allí no es estable. No es un conflicto lejano. No es un escenario hipotético para el futuro. Es una cuenta regresiva activa. Y ya comenzó. Antes de hablar de lo que está pasando hoy, necesitas entender por qué este lugar tiene el poder de doblar la economía global en cuestión de días. Imagina una arteria. Una arteria que lleva sangre desde el corazón hasta todos los órganos del cuerpo. Ahora imagina que esa arteria tiene un punto donde se comprime hasta el mínimo. Si algo bloquea ese punto, no importa lo sano que esté el corazón. El cuerpo colapsa. Eso es el Estrecho de Ormuz para la economía mundial. Por esa franja de agua pasan aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se comercia en el planeta. Pero los números reales son más brutales que el porcentaje. Cada día, entre 17 y 20 millones de barriles de crudo atraviesan Ormuz. En términos prácticos, eso significa que alrededor de 1 de cada 5 veces que alguien en el mundo llena el tanque de su auto, esa gasolina provino de barcos que pasaron por ese estrecho. Cada vuelo de avión que despega hoy. Cada barco de carga que zarpa hoy. Cada fábrica que enciende sus máquinas hoy. Gran parte de esa energía viene de Ormuz. Y no es solo petróleo crudo. Por ese mismo pasaje circula una cantidad masiva de gas natural licuado. Qatar, uno de los mayores exportadores de gas del mundo, envía casi toda su producción a través de Ormuz. Los países europeos que dependen del gas qatarí. Los mercados asiáticos que usan ese gas para generar electricidad y calentar hogares. Todo conectado al mismo punto frágil. Los países que dependen más directamente de este flujo son China, Japón, Corea del Sur, India y gran parte de Europa. China importa alrededor de 11 millones de barriles de petróleo por día, y la mayoría pasa por Ormuz. Japón tiene reservas estratégicas para aproximadamente 90 días de consumo. Corea del Sur, alrededor de 80 días. Después de eso, el problema se vuelve existencial para sus economías, pero hay algo más importante que los números. Hay algo que hace a Ormuz diferente de cualquier otro punto energético del mundo, no tiene sustituto real. ¿Hay rutas alternativas? Sí, existen. Pero ninguna puede absorber el volumen que pasa por Ormuz. Arabia Saudita tiene el oleoducto Petroline, que atraviesa la península arábiga hasta el Mar Rojo. Puede transportar hasta 5 millones de barriles por día, una fracción del total. Los Emiratos Árabes Unidos tienen el oleoducto Absan Fujairah, que termina fuera del Golfo Pérsico. Capacidad, alrededor de 1.5 millones de barriles por día. Juntos, estos sistemas alternativos pueden manejar quizás el 40% del volumen que normalmente cruza Ormuz. El resto no tiene a dónde ir, y activar esas rutas no es instantáneo. Requiere tiempo. Requiere coordinación. Requiere que los sistemas estén completamente operativos, con mantenimiento actualizado y con suficiente personal para operar a plena capacidad. En una crisis real, ese tiempo no existe. El estrecho no pertenece a nadie completamente. Las aguas están divididas entre Irán al norte y Omán al sur. Las rutas de navegación internacionales pasan técnicamente por aguas omaníes, pero la geografía hace que cualquier control efectivo del estrecho dependa de Irán. Irán tiene bases militares en las islas Abu Musa y las islas Tumbé, que están estratégicamente ubicadas en la entrada del estrecho. Tiene misiles de superficie y superficie-superficie con alcance suficiente para alcanzar cualquier barco en tránsito. Tiene una flota de lanchas rápidas, submarinos de tipo Kilo y capacidades de guerra de minas que han sido documentadas, analizadas y consideradas serias amenazas por las armadas occidentales durante décadas. Y tiene algo que ningún análisis técnico puede cuantificar completamente, la voluntad política de usarlos cuando la situación lo demande. Irán ha amenazado con cerrar Ormuz múltiples veces en su historia reciente. No de manera vaga.
con declaraciones específicas, con maniobras militares diseñadas para demostrar capacidad, y con escenarios bien articulados sobre las condiciones que activarían esa respuesta. En 2012, cuando las sanciones internacionales apretaron la economía iraní, el almirante Habibollah Sayari declaró públicamente que cerrar el estrecho de Hormuz era fácil como beber un vaso de agua para las fuerzas iraníes. El mercado petrolífero reaccionó. Los precios subieron. No porque el cierre ocurriera, sino porque la posibilidad se volvió visible. Ahora avancemos al presente, las condiciones de 2025 y 2026 son distintas a cualquier periodo anterior. La presión sobre Irán ha aumentado de múltiples direcciones simultáneamente. Las sanciones se han endurecido. La economía iraní está bajo estrés severo. La moneda nacional ha perdido valor de manera sostenida. Y las tensiones regionales, especialmente tras los eventos de 2023 y 2024 en el Medio Oriente, han creado un contexto donde los cálculos estratégicos iraníes son más complejos y más volátiles que en cualquier momento reciente. Al mismo tiempo, el conflicto entre Israel e Irán, que durante décadas operó principalmente en las sombras a través de praxis y operaciones encubiertas, se ha vuelto más directo. Los ataques y contraataques entre ambos países durante 2024 marcaron un cambio de paradigma. Ya no es solo guerra por terceros. Es confrontación real, aunque limitada. La pregunta que todos los analistas se hacen es, ¿dónde está el umbral que convierte lo limitado en algo más grande? Hormuz es una de las respuestas posibles a esa pregunta. Hay 4 categorías de señales que marcan cuando una situación en Hormuz pasa de tensa a crítica. Y en este momento, todas están activas simultáneamente. Primera señal, el movimiento de barcos. Los datos de seguimiento marítimo muestran cambios en los patrones de navegación en el Golfo Pérsico. Los seguros marítimos para barcos que transitan por Hormuz han aumentado de manera significativa. Las primas de riesgo de guerra, un indicador financiero que refleja la probabilidad percibida de incidentes, han subido. Cuando los mercados de seguros se mueven, es porque la información disponible justifica ese movimiento. Segunda señal, los inventarios estratégicos. Los países con mayores reservas de petróleo y gas han estado reposicionando sus inventarios. Japón ha acelerado sus compras. China ha aumentado el ritmo de llenado de sus reservas estratégicas. India ha diversificado sus fuentes de suministro con mayor urgencia que en periodos anteriores. Estas decisiones no se toman por miedo irracional. Se toman porque las agencias de inteligencia económica y energética de estos países están viendo algo que justifica la precaución. Tercera señal, la retórica de Teherán. Las declaraciones de funcionarios iraníes sobre Hormuz en los últimos meses han cambiado de tono. No son declaraciones de crisis. Son declaraciones de posicionamiento. Son el lenguaje de alguien que está señalando capacidad sin comprometerse a acción. Ese tipo de comunicación estratégica es, en el análisis geopolítico, una señal de advertencia. Cuarta señal, el comportamiento de los praxis. Los grupos aliados de Irán en la región, particularmente los Houthi en Yemen, han demostrado durante 2024 y lo que va de 2025 una capacidad considerable para atacar el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Los ataques de los Houthi a barcos comerciales obligaron a redirigir el tráfico alrededor del Cabo de Buena Esperanza, aumentando los tiempos de tránsito en semanas y los costos de envío globales de manera sustancial. Si eso fue posible en el Mar Rojo, con barcos que tienen algo de espacio para maniobrar, la pregunta sobre lo que podría ocurrir en el espacio más comprimido de Hormuz no es hipotética. Un cierre total del estrecho de Hormuz es el escenario extremo. Pero hay algo más probable, más insidioso y potencialmente más difícil de manejar, un bloqueo parcial. ¿Qué significa bloqueo parcial? Significa que el tráfico no se detiene completamente, pero se vuelve peligroso, impredecible y costoso. Significa ataques selectivos a ciertos tipos de barcos. Significa incidentes que crean zonas de exclusión de facto. Significa que las compañías navieras deciden por su cuenta no arriesgarse y redirigen voluntariamente sus rutas, produciendo el efecto del bloqueo sin que exista una acción militar formal que lo declare. Esto ya tiene antecedentes históricos. En 1984, durante la guerra Irán-Irak, comenzó lo que se llamó la Guerra de los Tanqueros. Ambos países atacaron barcos que llevaban petróleo del enemigo.
La respuesta internacional fue complicada. Los precios del petróleo fluctuaron. El seguro marítimo se disparó. Y durante meses, el flujo de petróleo por el Golfo Pérsico operó bajo condiciones de riesgo permanente. El mundo de hoy es más dependiente de ese flujo que el de 1984. La integración de las cadenas de suministro globales es más profunda. La velocidad a la que los mercados financieros reaccionan es incomparablemente mayor. Y la capacidad de los actores en la región para crear incertidumbre sin comprometerse a una acción declarada formalmente es más sofisticada. Un bloqueo parcial en 2026 tendría efectos que se propagarían en horas, no en días. Cuando se tensa Hormuz, los mercados financieros no esperan a que los barcos dejen de pasar. Reaccionan ante la posibilidad. El petróleo Brent es el referente global del precio del crudo. Cuando hay un incidente significativo en la región del Golfo Pérsico, el Brent responde en minutos. En mayo de 2019, cuando 4 barcos tanqueros fueron saboteados cerca del estrecho, el precio del petróleo subió más del 2% en un día. En septiembre de 2019, cuando los ataques a las instalaciones petroleras de Abaik en Arabia Saudita temporalmente redujeron la producción global en un 5%, el Brent subió casi 15% en un solo día de trading. No en una semana. En un día. Ahora imagina un incidente real en Hormuz. No un sabotaje. No un ataque a una instalación en tierra. Un incidente naval que cierre temporalmente el tráfico en el estrecho. Los análisis de instituciones financieras como Goldman Sachs, Morgan Stanley y el Banco Mundial han modelado diferentes escenarios. Un cierre de una semana podría llevar el precio del barril de petróleo a entre $120 y $150, dependiendo de las condiciones del mercado en ese momento y la respuesta de la OPEP. Un cierre de un mes podría superar los $200 por barril. En ese rango de precios, la inflación se acelera globalmente. Las economías en desarrollo que no tienen reservas estratégicas ni capacidad de subsidio quedan expuestas de manera brutal. Las monedas de los países importadores de petróleo se deprecian contra el dólar. Y hay un efecto multiplicador que la mayoría de la gente no considera: el gas natural licuado. Cuando el petróleo sube, el gas también sube. Cuando ambos suben simultáneamente, el costo de generar electricidad aumenta en todos los países que dependen de ellos. Cuando la electricidad sube, sube todo lo que requiere energía para producirse. Que es básicamente todo: alimentos, medicamentos, materiales de construcción, transporte, comunicaciones. Todo tiene una componente energética. Un shock en Hormuz no es solo un problema para los autos. Es un problema sistémico. Estados Unidos tiene una presencia militar significativa en el Golfo Pérsico. La Quinta Flota, con base en Bahrein, es responsable de las operaciones navales en la región. En periodos de tensión, Estados Unidos ha desplegado portaaviones y destructores adicionales. La intención declarada es disuadir cualquier intento de cerrar el estrecho, pero la disuasión tiene límites. El primer límite es técnico. Irán ha invertido décadas en desarrollar lo que los analistas militares llaman estrategias de A2/AD, que significa antiacceso y denegación de área. Son capacidades diseñadas específicamente para hacer costoso y peligroso el acceso de fuerzas navales superiores a un espacio geográfico delimitado. Misiles antibuque de largo alcance. Minas navales. Lanchas rápidas con misiles. Drones marítimos. Submarinos. Usados en combinación, en el espacio comprimido del estrecho, representan una amenaza seria incluso para la marina más avanzada del mundo. El segundo límite es político. Una respuesta militar americana a un bloqueo iraní no es automática ni simple. Requiere coalición internacional. Requiere mandato legal. Requiere que el Congreso americano esté alineado. Requiere que los aliados regionales estén dispuestos a asumir los riesgos de una escalada. Nada de eso está garantizado en tiempos en que la política interna americana está polarizada y el apetito global para nuevas intervenciones militares en el Medio Oriente es bajo. El tercer límite es temporal. Incluso si la respuesta militar fuera efectiva, llevaría tiempo. Y en ese tiempo, los mercados ya habrán actuado. Las cadenas de suministro ya habrán sido interrumpidas. El daño económico inicial ya será irreversible,
La disuasión funciona cuando es creíble y cuando el actor que enfrenta la disuasión cree que el costo de actuar supera el beneficio. En el cálculo iraní actual, con una economía bajo presión máxima y con dirigentes que tienen su propia lógica interna de supervivencia política, ese cálculo es menos predecible que en cualquier momento anterior. No podemos entender Hormuz en 2026 sin hablar de cómo China y Rusia están leyendo este escenario. China es el mayor comprador de petróleo iraní del mundo. Las sanciones occidentales sobre Irán nunca bloquearon completamente el flujo de crudo hacia China. A través de intermediarios, de esquemas de pago alternativos y de una disposición deliberada a ignorar las presiones americanas, China ha mantenido una relación económica funcional con Irán. Y en el contexto del enfrentamiento estratégico entre China y Estados Unidos, esa relación tiene dimensiones que van más allá del petróleo. China no quiere que Irán cierre Hormuz. Eso afectaría sus propias importaciones de energía de la región. Pero tampoco está interesada en cooperar con un esfuerzo liderado por Estados Unidos para contener a Irán. El resultado es una posición de ambigüedad calculada, ni aliada total de Irán ni cooperadora con Occidente. Esa ambigüedad tiene valor estratégico para Pekín. Para Rusia, la situación es diferente y más directamente interesada. Rusia es un exportador de petróleo. Un precio de petróleo más alto beneficia directamente sus ingresos en un momento en que su economía está bajo presión por las sanciones relacionadas con la guerra en Ucrania. Un Hormuz tenso, que eleve los precios del crudo, es conveniente para Moscú en términos económicos. Eso no significa que Rusia vaya a provocar una crisis allí. Pero sí significa que no tiene incentivo para usar su influencia, que es real aunque limitada, para calmar la situación. El resultado de estos posicionamientos es un escenario donde los mecanismos diplomáticos que históricamente habrían moderado una crisis en el Golfo Pérsico están debilitados. El Consejo de Seguridad de la ONU está bloqueado por los vetos de Rusia y China en casi cualquier tema que involucre sus intereses estratégicos. Las negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní han avanzado lentamente y de manera inestable. Y la arquitectura de seguridad regional, históricamente dependiente de la relación entre Estados Unidos y sus aliados del Golfo, está siendo reconfigurada mientras Arabia Saudita y los Emiratos exploran una autonomía estratégica mayor. Para entender la gravedad de lo que está en juego, necesitas ver la foto energética global en este momento. La transición energética hacia renovables avanza, pero avanza lentamente. El petróleo y el gas siguen siendo la columna vertebral de la economía global. Las proyecciones más optimistas de la Agencia Internacional de Energía colocan el pico de la demanda de petróleo en algún momento durante los próximos años, pero ese pico aún no ha llegado. En este momento, el mundo consume más petróleo que en cualquier momento de la historia. Al mismo tiempo, los mercados energéticos están bajo presión estructural. La OPEP ha mantenido recortes de producción para sostener los precios. La producción de shale en Estados Unidos, que fue el gran disruptor de los mercados durante la década anterior, ha llegado a un punto de madurez donde el crecimiento es más lento y más costoso. La capacidad de reserva de producción global, que es la capacidad de aumentar la producción rápidamente en caso de crisis, está en niveles bajos históricamente. Eso significa que el sistema tiene poca redundancia. Poca capacidad para absorber un shock sin transmitirlo al precio. Y hay otro factor que hace este momento único: la inflación global de 2021 a 2023 dejó a los bancos centrales con poco margen de maniobra. En muchos países, las tasas de interés ya subieron significativamente para controlar la inflación. Un nuevo shock energético que dispare los precios de la energía generaría presión inflacionaria en un contexto donde las economías no tienen el espacio que tenían antes de la pandemia para absorber ese golpe. Salgamos de los análisis geopolíticos por un momento y hablemos de lo concreto. ¿Qué significa en la práctica para una persona común, en cualquier parte del mundo, si el flujo de petróleo por Hormuz se interrumpe? La respuesta más rápida es visible en la gasolinera. El precio del combustible subirá. Cuanto depende de la duración del bloqueo y de la capacidad de los gobiernos para absorber parte del shock a través de subsidios o de reservas estratégicas. Pero subirá. Y cuando el combustible sube, todo lo que llega por camión a los supermercados también sube. Y eso es básicamente todo lo que está en las góndolas.
Pero hay algo que pocas personas consideran y que es igualmente importante: los plásticos. Una parte enorme de los materiales plásticos que usamos todos los días, desde el envase de agua hasta los componentes electrónicos, proviene de derivados del petróleo. Cuando el precio del crudo sube, el costo de producir plástico sube. Y eso impacta los costos de fabricación de absolutamente todo lo que tiene componentes plásticos. Luego está el impacto en la generación de energía eléctrica. En los países que usan gas natural para generar electricidad, una interrupción del suministro de gas del Golfo eleva el costo de la electricidad. Eso afecta a los hogares directamente en su factura de luz. Pero afecta también a las empresas, que transmiten ese costo al precio de sus productos. Y luego están los países más vulnerables. Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, muchos países africanos que dependen de importaciones de energía sin las reservas ni los sistemas de protección social para absorber un shock de precio. En esos países, un aumento sostenido del precio del petróleo y el gas no es solo incomodidad económica. Es crisis social real. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y Qatar son los actores regionales más directamente afectados por lo que pase en Hormuz. Sus propias exportaciones dependen del estrecho. Y sus propias economías, a pesar de la diversificación que han buscado agresivamente en los últimos años, siguen siendo altamente dependientes del petróleo. Pero su relación con Irán es compleja y ha evolucionado. Arabia Saudita e Irán restablecieron relaciones diplomáticas en marzo de 2023, en un acuerdo mediado por China. Fue un evento geopolítico de enorme importancia que desestabilizó algunos supuestos de la política del Medio Oriente. No significa que la rivalidad entre ambos países haya desaparecido. Significa que optaron por una gestión diferente de esa rivalidad. Menos confrontación directa. Más canales abiertos. Ese cambio crea una situación paradójica para el análisis de Hormuz. Por un lado, la reconciliación saudí-iraní reduce la probabilidad de que Arabia Saudita participe en una coalición militar contra Irán. Por otro lado, crea un canal diplomático que podría ser usado para bajar la temperatura en un momento de crisis. La pregunta es si ese canal sería suficientemente rápido, en el escenario crítico. Los Emiratos, a su vez, han mantenido una posición pragmática. Son el hub financiero y logístico más importante de la región. Su interés en la estabilidad de Hormuz es existencial para su modelo de negocios. Han diversificado sus relaciones estratégicas, manteniendo vínculos con Estados Unidos, con China, con Rusia y con Irán simultáneamente. No porque sean moralmente neutrales, sino porque la geografía y la economía hacen esa diversificación necesaria. Los momentos de mayor riesgo en Hormuz no son los periodos de tensión sostenida. Son los momentos de transición. Los puntos de inflexión donde las condiciones cambian rápidamente y los actores tienen que tomar decisiones bajo presión y con información incompleta. Hay varios factores que hacen que el momento actual sea uno de esos puntos de inflexión. Las negociaciones sobre el programa nuclear iraní están en un estado incierto. Los acuerdos incompletos o los colapsos de negociaciones crean momentos de máxima frustración para Teherán, donde la tentación de señalar poder a través de acciones en el estrecho aumenta. Las elecciones y transiciones políticas en varios países clave crean ventanas de incertidumbre. Los adversarios estratégicos aprovechan esas ventanas cuando la capacidad de respuesta coordinada de los actores principales está temporalmente reducida. La tecnología de drones ha cambiado los cálculos militares en la región de manera fundamental. Los ataques de precisión a bajo costo son posibles para actores que no tienen fuerzas navales tradicionales. Los ataques a barcos en el Mar Rojo durante 2024 demostraron que esto no es hipotético. Y hay un factor humano que los análisis técnicos tienden a subestimar: la fatiga de la crisis. Las crisis geopolíticas en el Medio Oriente se han sucedido durante décadas con tal frecuencia que existe una tendencia natural a la normalización del riesgo. La gente asume que, de alguna forma, se va a resolver. Esa normalización puede crear puntos ciegos en el momento en que la situación sí escala de manera real. Hablemos del escenario que los gobiernos y las instituciones financieras no discuten abiertamente porque reconocerlo en voz alta tiene consecuencias en los mercados. Un cierre completo del estrecho de Hormuz por más de 2 semanas.
No es el escenario más probable. Pero tampoco es tan improbable como para descartarlo. En ese escenario, los efectos inmediatos serían: el precio del petróleo se dispara. Los mercados de futuros colapsan temporalmente mientras los operadores intentan descubrir un nuevo precio de equilibrio en condiciones sin precedentes. Los países activan sus reservas estratégicas. La Agencia Internacional de Energía coordina la liberación de reservas de emergencia. Eso puede calmar parcialmente el mercado por días, quizás por semanas. No por meses. Las líneas de envío de todo tipo se interrumpen. Los seguros marítimos para cualquier ruta en la región se vuelven imposibles de conseguir a precios razonables. Los barcos que ya estaban en tránsito hacia el Golfo cambian sus destinos. Los cargamentos contratados quedan sin entrega. Los gobiernos de los países más dependientes entran en modo de gestión de crisis. Se activan planes de contingencia energética que en muchos casos fueron escritos hace décadas y nunca fueron actualizados. Las empresas energéticas suben precios preventivamente. Los consumidores comienzan a acumular combustible. Y ese comportamiento de pánico amplifica el shock original. En el ámbito financiero, los mercados de acciones de países importadores de petróleo caen. Los mercados de países exportadores, irónicamente, pueden subir inicialmente por el precio del petróleo, antes de que el pánico general se contagie. El dólar se fortalece como refugio clásico en momentos de crisis. Los bonos de deuda de países emergentes que dependen de la energía importada se venden masivamente. Y a medida que pasan los días, la presión diplomática se vuelve intensa. Las potencias mundiales hablan. Los teléfonos entre Teherán, Washington, Riad, Pekín y Moscú se calientan. Pero la presión también aumenta sobre Irán desde adentro. La economía iraní, que ya estaba bajo estrés, sentiría los efectos de los costos de operación de un bloqueo. Sus aliados regionales se incomodan. La población iraní, que tiene intereses económicos concretos que no coinciden con los de la élite política, comienza a presionar. El desenlace podría ser el fin del bloqueo en semanas. Pero esas semanas habrán dejado marcas permanentes en los mercados energéticos, en los cálculos estratégicos de todos los actores involucrados, y en la confianza global en la estabilidad del sistema de suministro de energía. En cada momento de tensión en Hormuz, el mundo tuvo la oportunidad de aprender y de construir resiliencia. En cada ocasión, la crisis pasó sin que el bloqueo se materializara completamente, y esa resolución pacífica fue interpretada como una señal de que el sistema era más robusto de lo que parecía. No lo es. La vulnerabilidad estructural del sistema energético global frente a Hormuz existe desde que los países del Golfo se convirtieron en los principales exportadores del mundo. Lo que ha cambiado es el número de actores que dependen de ese flujo, la velocidad con la que las disrupciones se transmiten globalmente y la complejidad de las tensiones geopolíticas que rodean el estrecho. La transición energética hacia renovables es real y es importante, pero no está ocurriendo a la velocidad que requeriría para reducir significativamente la dependencia del petróleo en los próximos años. Las decisiones de inversión en energía fósil de los últimos 5 a 10 años han creado un periodo de vulnerabilidad durante el cual la demanda de petróleo sigue siendo alta, pero la inversión en nueva producción ha sido insuficiente para crear la holgura que permitiría absorber un shock de oferta. En términos simples, el mundo sigue siendo tan dependiente de Hormuz como siempre, pero la capacidad del sistema para manejar una interrupción se ha erosionado. Para los inversores individuales y para cualquier persona que observe los mercados, un periodo de tensión en Hormuz genera señales claras. Los activos que históricamente funcionan bien en crisis energéticas incluyen los productores de petróleo y gas, particularmente los que producen fuera del Golfo Pérsico. El petróleo americano de shale, la producción noruega, la producción canadiense, se vuelven más valiosos cuando el petróleo del Golfo está en riesgo. Las acciones de compañías como ExxonMobil, Chevron, BP o Total han mostrado patrones de correlación positiva con los picos de precio del petróleo históricos. El oro típicamente sube en crisis geopolíticas como refugio de valor. El dólar se fortalece. Los bonos del Tesoro americano se benefician de la huida hacia la seguridad.
Por el contrario, las aerolíneas, las empresas de transporte terrestre de alta dependencia energética, las industrias petroquímicas y los países emergentes con alta dependencia de energía importada tienden a sufrir. Pero más allá de los mercados financieros, hay lecciones prácticas. Los países y las empresas que han tomado en serio la diversificación energética, la eficiencia energética y la construcción de reservas estratégicas tienen una posición mejor para manejar un shock. Los que siguieron dependiendo de una sola fuente de suministro siguen siendo vulnerables. Volvemos al punto de partida. El tiempo se está agotando. No en el sentido de que el bloqueo sea inevitable o que la fecha esté fijada, sino en el sentido de que las condiciones que hacen posible una crisis real en Hormuz son más intensas hoy que en muchos momentos anteriores. Las múltiples presiones que convergen sobre el estrecho, desde la tensión iraní-israelí hasta las sanciones sobre Teherán, desde la tecnología de drones hasta la debilidad de los mecanismos diplomáticos multilaterales, crean un contexto donde el margen de error se ha reducido. El mundo ha pasado décadas tratando Hormuz como un riesgo teórico. Una crisis hipotética que siempre se resolvía antes de materializarse. Esa historia de resoluciones pacíficas ha creado una complacencia que no está justificada por las condiciones actuales. Cada barco que cruza el estrecho hoy lo hace en un contexto diferente. Cada millón de barriles que pasa por esas aguas lleva consigo no solo petróleo sino toda la red de dependencias, vulnerabilidades y cálculos estratégicos que hacen de Hormuz el punto más importante del sistema energético global. Hormuz no es solo geografía. Es el espejo donde se refleja la fragilidad de la economía global. Un mundo que necesita energía para funcionar. Energía que viene concentrada en un punto que tiene décadas de presión acumulada sobre él. Lo que pase en ese estrecho en los próximos días, semanas o meses afectará directamente la vida de miles de millones de personas que nunca han oído su nombre. Y eso es exactamente lo que lo hace tan importante seguir de cerca. Si este análisis te pareció útil, compártelo. Deja tu comentario con tu perspectiva. Los análisis geopolíticos más ricos vienen de conversaciones entre personas que están mirando el mismo fenómeno desde lugares distintos del mundo. La cuenta regresiva continúa. Y nosotros seguimos mirando.